Ok, sí, porque va a estar muy interesante esta plática. Empezamos. Buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos hacen favor de ponernos atención. Les habla el doctor Fructuoso Ayala Guerrero desde la sala de videoconferencias de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esta semana, que se está conmemorando la Semana Internacional del Cerebro, pero además en este día es el Día Mundial del Sueño, así que esta plática coincide con las dos celebraciones y por eso en la plática tratamos de fusionar información, por una parte que corresponde al cerebro, a las neurociencias, que han crecido de manera exponencial en todas partes. Y por eso la Semana del Cerebro, que empezó el lunes 13 y termina hoy, ha tenido un gran éxito, que ya de por sí en años anteriores ha tenido éxito, pero más ahora. Eso indica el interés que, que tienen muchas personas para dedicarse al área de las neurociencias. Bueno, pues como siempre, les agradezco a los alumnos y académicos de la Facultad de Psicología del UNAM, que ahora se están conectando además por otro canal, por el canal que se implementó para la Semana del Cerebro. Y a ver si me dio tiempo, o a ustedes que me hacen favor de escucharme, de conectarse a este canal, porque les había enviado el canal de la UDEMAT, pero por razones de tipo técnico se está pasando por el canal de la Semana del Cerebro. Gracias a la maestra Claudia Segura Fonseca, que está en representación del maestro Ezequiel Jaimes Figueroa de la División de Educación Continua y a Distancia de la Universidad del Estado de México. También saludamos al maestro Carlos Gutiérrez y a sus alumnos de esa Universidad del Estado de México y de la FES Zaragoza y de la Universidad Alliance International University. Saludamos al maestro Gabriel Villeda Villafana y a sus alumnos, y también al alumno Ángel Guerrero. Y de la Universidad de Hidalgo saludamos al doctor Esael Pineda y a la doctora Norma Angélica Ortega, lo mismo que a la doctora Rebeca Guzmán, que usualmente nos ponen atención. Y en la Universidad Autónoma de Baja California, muchos saludos para la maestra Ivonne Spitia. Y en la Universidad de Coahuila se conecta al maestro en ciencias Edgar Macías, del Laboratorio de Psicofisiología. Y saludamos también al doctor Erwin Villuedas de la Universidad de Michoacán. Y de la Universidad de Morelos nos ponen atención la maestra Saraí Huicochea de la Facultad de Psicología y el doctor Jorge Ángeles Chimal de la Facultad de Medicina, y últimamente el doctor Paul Saft y sus alumnos de la Facultad de Ciencias Biológicas. También saludamos a los alumnos y académicos de la Asociación de Psicólogos de Acapulco, lo mismo que a los académicos y alumnos de la Universidad Americana de Acapulco.
Y últimamente saludamos al doctor Carlos Figueroa López y sus alumnos del Tecnológico de Monterrey, que últimamente se integraron. Pero también establecemos contacto con el extranjero gracias a la tecnología. Muchos saludos a la doctora profesora Celia Regina da Silva de la Universidad Cruzeiro do Sul, que se localiza en Sao Paulo, Brasil. Y muchos saludos al doctor Salvador Huitrón del Instituto Scripps en La Joya, en San Diego, California. Y en Lima, Perú, saludamos a la licenciada Jessica Bernedo, que es secretaria ejecutiva de la Asociación Mundial para el Estudio en la Salud. Y finalmente saludamos a la maestra Tania García Vite, al otro lado del Atlántico, en el Reino Unido, en la Universidad de Essex. Muchos saludos. Entonces, este tema que ya les comenté trata de unir las neurociencias con un área particular como es el sueño, donde se presenta una actividad mental muy interesante como son las ensoñaciones y también algo filosófico que ha sido muy interesante porque desde que el hombre tuvo conciencia, cuando empezó a razonar, seguramente reflexionaba acerca de la mente, actividad mental, acerca del alma, del espíritu, si eran entes independientes de la materia, del cuerpo, del cerebro. Eso es sumamente interesante. Y a pesar de que ha avanzado mucho la ciencia y la tecnología en pleno siglo XXI, pues seguimos con esas preguntas. El alma, el espíritu, la conciencia son independientes de la materia, del cerebro. Bueno, pues aquí están viendo El Pensador, una escultura realizada por un francés, Auguste Rodin, pero no la hizo para reflexionar acerca de la dualidad mente-cuerpo, sino más bien fue en respuesta a una tarea que le encomendaron en relación con la comedia de Dante Alighieri, la Divina Comedia de Dante. Ese pensador, que le pusieron originalmente el poeta, porque la iban a poner enfrente de la puerta del infierno de Dante, que hicieron una serie de esculturas donde iban a poner varios elementos en relación con la comedia divina de Dante, y ahí iban a poner el poeta. Era Dante viendo a través de la puerta del infierno, meditando acerca de la vida y del futuro que le espera cuando entrara y traspasara la puerta del infierno. Pero finalmente se le puso El Pensador. Entonces, esta imagen precisamente la integré para integrar esta plática, que como ven le pusimos como título El sueño, nutriente del dualismo cuerpo-mente. Bueno, ¿qué significado tiene este título? Bueno, esto indica que el sueño como proceso de dormir es muy importante, nutre a la materia, como es el cuerpo, porque durante el sueño se presentan muchas cosas que sirven para reparar el cuerpo, para lo que se deteriora, lo que se consume durante la vigilia. Durante el sueño se liberan una gran cantidad de sustancias, como la hormona del crecimiento, que como su nombre lo indica, le permite al organismo crecer, pero además desempeña otras funciones como es regular el metabolismo del cuerpo, de tal manera que cuando el sueño se altera puede dar origen a alteraciones metabólicas, entre ellas el síndrome metabólico,
la diabetes. Entonces ya se ha establecido una correlación entre alteraciones del sueño y el desarrollo de la diabetes. Bueno, ¿y por qué relación cuerpo-mente? Bueno, porque también el sueño pudiera ser un modelo para saber qué es la mente, qué es la conciencia, porque durante una etapa de sueño se presenta esa actividad mental que nos interesa mucho, que también nuevamente desde que el hombre tuvo conciencia se preguntaba qué significaba esa actividad mental que se presentan cuando están durmiendo, como son las ensoñaciones. Entonces, de ahí se originó la idea de ponerle a esta conferencia el título que ya les mencioné, el sueño, nutriente para ese dualismo que constituye el cuerpo y la mente, o cerebro y la mente, que en este caso cerebro quiere decir la materia, y la mente pues es la actividad que se origina dentro de esa materia llamada cerebro. Entonces ahí están los datos que les mencionaba de cómo se originó esta estatua de el pensante, del pensador, que originalmente se iba a llamar el poeta, como ya les dije. Y entonces el hombre ha sufrido mucho acerca de su existencia, acerca del alma, del espíritu, de la conciencia. Y frecuentemente se hace preguntas sin respuesta todavía en pleno siglo XXI. Hoy que estamos a 17 de marzo de 2017, todavía no hay respuestas para esas preguntas. Como indica esta imagen, el hombre está formado por alma y cuerpo, formando una unidad, o son dos situaciones diferentes. Alma es lo mismo que conciencia, será lo mismo que espíritu. ¿Y cómo interaccionan mente y cerebro? Materia y conciencia. Bueno, esas preguntas siguen flotando en el aire. Y estas ideas, estos pensamientos, pues dieron origen a un filósofo francés que también, para meditar precisamente con él, se originó este dualismo de Descartes, cerebro, mente. Descartes o Descartes en francés, pues fue un filósofo, pero también fisiólogo y también matemático. Ven que ahí las matemáticas están muy influenciados por las ideas de Descartes. Y también estudió derecho. Y él consideraba que la mente o el espíritu o el alma podría ser independiente del cuerpo, que al morir el sujeto, la materia quedaba inerte, ya en descomposición, pero el alma seguía vigente, iba a buscar un lugar donde acomodarse. Entonces, él reflexionaba mucho en relación con esta dualidad cerebro-mente. Y en aquel entonces era un filósofo muy conocido, muy reputado, porque unía las neurociencias con la filosofía, con las matemáticas, tanto que la reina de Suecia lo contrató para que le diera clases de filosofía, pero como la reina se ocupaba de su reino, estaba muy ocupada, de tal manera que las clases eran a las 4 de la mañana. Imagínense en un país nórdico, donde hace mucho o muchísimo frío, pues ahí Descartes agarró una pulmonía y no duró mucho dando clases a la reina de Suecia. Ahí murió de una pulmonía, no resistió. Entonces en este esquema, ahí se desglosa de acuerdo al dualismo de
Descartes, él consideraba que la mente era independiente del cuerpo y por mucho tiempo manejó esa idea hasta su muerte. Bueno, entonces aquí en esta diapositiva explicamos su especialidad en las neurociencias como neuroanatomía, neurofisiología, pero además con la creencia de que el alma era independiente de la materia del cuerpo, él consideraba que el alma ocupaba un lugar específico dentro del cuerpo y consideró a la glándula pineal como la sede del alma. Actualmente les voy a mencionar la glándula pineal o epífisis cerebri. Es una glándula que produce melatonina y la melatonina, entre otras funciones, participa en los relojes biológicos, le indican al cerebro cuál es el momento de dormir, porque se libera cuando inicia la oscuridad, por eso le llama la hormona de la oscuridad. Y también la glándula pineal se sintetiza la serotonina, que forma parte de las moléculas que regulan el ciclo vigilia-sueño. Pero además esta glándula pineal con la edad se calcifica, deja de funcionar. Entonces, de acuerdo a la idea de Descartes, pues ¿qué pasaría ya en un anciano con la glándula calcificada? Ya no funciona, entonces los de la tercera edad serían sujetos sin alma, porque ya el lugar donde se aloja el alma, o se alojaba según Descartes, pues se calcifica y funcionalmente pues ya definitivamente no sirve. Aquí es un esquema a través de una neuroimagen para situar ahí encerrada en un círculo se encuentra la glándula pineal, epífisis cerebri, que según Descartes ahí se alojaba el alma. Al morir el sujeto, se liberaba el alma de la glándula pineal y quedaba libre para ir a ocupar la glándula pineal de otro sujeto. Ese sería el soplo divino. En ese momento ya el ser vivo adquiría conciencia al llegar su espíritu, alma, a través por medio de la glándula pineal. Ahí está un retrato que está en el Museo Louvre de París, precisamente de Descartes, o Renato Descartes, o Renat Descartes. Renat viene como del nombre del renacido, porque él nació con muchos problemas y se temía que no sobreviviera, y de ahí sus padres le pusieron el renacido, Renato, porque nació con muchos problemas. Ahora, les decía que a propósito del Día Mundial del Sueño, que es hoy, pues íbamos a tratar de relacionar esta parte de las neurociencias, esta parte del funcionamiento mental, que luego se califica como espíritu, alma, mente, con el sueño, que es muy interesante esta integración que vamos a tratar de llevar a cabo. Ahí, en esta figura, están observando la actividad cerebral que se genera cuando uno está despierto y cómo cambia cuando empezamos a dormir y que el sueño es cada vez más profundo. Entonces, ahí en el primer trazo, donde dice ojos abiertos, la actividad cerebral es rápida y de baja amplitud, pero además en ese momento
el sujeto está consciente, se da cuenta de que existe y se da cuenta de todo lo que le rodea. Pero si empieza a dormir, la actividad cerebral empieza por cerrar los ojos y ahí aparece una actividad cerebral que se llama ondas alfa, que tienen una frecuencia de 8 a 13 por segundo, que indica el sujeto está despierto, pero reposando tranquilamente. Si permanece cierto tiempo en esa situación, la actividad cerebral se va haciendo más lenta y de mayor amplitud, hasta llegar a esas ondas que ven donde dice estadio 4, que son ondas delta y que son ondas lentas de gran amplitud que dan origen al sueño profundo. Uno se mete al mundo de la inconsciencia. Entonces, ¿qué pasaría con el alma de Descartes? Ahí desaparece. ¿A dónde se va? Uno está inmóvil, durmiendo profundamente. Y eso es gradual, porque noten donde dice estadio 1, estadio 2. Ahí todavía puede haber percepciones por parte del sujeto. Se presentan lo que se llama imágenes hipnagógicas, que pueden ser luces, pueden ser imágenes o sonidos que percibe todavía el sujeto antes de perder completamente la conciencia, antes de que el espíritu o alma abandonen el cuerpo por cierto tiempo, que los antiguos decían que durante el sueño el alma abandonaba el cuerpo para ir a visitar a familiares aún ya muertos. Se escapaba el alma para ir a dialogar con los difuntos. Y ya después, aproximadamente 90 minutos después de que empieza el sueño, cambia abruptamente la actividad cerebral, como ven ahí que dice sueño REM, que está en inglés, que debería de ser sueño MOR. La actividad cerebral se hace rápida y de baja amplitud, y es el momento en que aparece esa actividad mental muy interesante que desde, como les decía, desde que el hombre tuvo conciencia, interesó esa actividad llamada sueños. Entonces, como que ahí regresa transitoriamente otra vez la conciencia, el alma que nos abandonó transitoriamente durante 90 minutos en el sueño lento. Y lo que ven ahí en la imagen es una unidad de sueño que se llama ciclo, que dura en promedio 90 minutos y ese ciclo se repite de 3 a 6 veces cada noche. Entonces esas veces el alma, el espíritu, la mente empieza a funcionar, regresa y se va, regresa y se va, 3 a 6 veces cada noche. Y ahí es para ilustrar cómo el sueño va siendo cada vez más profundo. En ese esquema, por ejemplo, ven en el eje de las X tiempo, ahí más o menos se pone como 80 o 90 minutos, que es lo que dura la unidad de sueño o ciclo de sueño. Y ven en la parte vertical las etapas de sueño, y ahí progresivamente se ilustra en forma de escalones. El sueño es cada vez más profundo, vamos bajando escalones, yendo hacia la profundidad del sueño. Y después de meternos al mundo de la inconsciencia, como si fuera la muerte, así es, creo yo, que se percibe o no se percibe la muerte, inconsciencia total. De tal manera que cada noche morimos desde el punto de vista filosófico. Nuestra conciencia desaparece, se va nuestra alma, la mente deja de funcionar y reaparece de manera extraña en sueño amor a manera de ensoñaciones.
Esto está sumamente interesante desde el punto de vista fisiológico y también desde el punto de vista filosófico. Ya cuando empezamos a dormir, la información general que se tiene es que el individuo, como un todo, empieza a dormir y como un todo empieza a soñar, cuando menos el ser humano. Pero van a ver que hay información muy interesante que nos inducen a meditar acerca de este tema: cerebro, mente, cerebro, espíritu, cerebro, alma, porque ya se ha detectado con técnicas especiales que no todo el organismo duerme, sino que hay algunas partes del organismo que duermen y otros están despiertos. En relación con el cerebro, aquí le estoy poniendo una referencia de un artículo llevado a cabo en ratas, y ahí donde se ve que las áreas que permanecen más activas cuando le toca dormir al individuo son las que duermen de manera más intensa, porque ahí midieron, por ejemplo, las áreas de la corteza cerebral que controlan el movimiento de los bigotes de la rata, o bien el área occipital donde se integra la información visual. Si estos órganos están muy activos en el animal, cuando duerme, esas áreas que controlan, por ejemplo, la visión, la corteza visual, duermen más porque trabajaron más en la vigilia, necesitan recuperarse más cuando se llega el momento de descansar, que es el sueño. Entonces, con esto se muestra que no el cerebro como un todo se mete al ciclo vigilia-sueño. El significado funcional de estos hallazgos no lo sabemos todavía, pero esto indica que si bien el cerebro involucra a todo el individuo, también afecta a conjuntos de neuronas particulares, como en este ejemplo que les pongo, lo que indica que también a nivel de neuronas debe de haber compensación, debe de haber síntesis de sustancias que son degradadas cuando uno está en vigilia. Entonces, aquellas áreas que están más activas en la vigilia son las que deben de concentrar, sintetizar un mayor número de sustancias que se han consumido durante la vigilia. Y hay datos muy interesantes en la literatura de ciertos organismos que no duermen como un todo. Hace tiempo, grupos de investigadores rusos descubrieron y describieron que el delfín, que a veces se considera más inteligente que el humano, aunque el humano, como es el que califica a quien más inteligente, pues indica que el ser más inteligente que hay sobre el planeta Tierra es el propio humano. Aunque el cerebro del delfín es un poco más complicado, tiene una mayor cantidad de entradas y salientes, es decir, circunvoluciones, lo que indica que la superficie de la corteza cerebral es más eficiente, es mayor de lo que parece. Sin embargo, el grosor de la corteza cerebral del delfín es menor que la del humano, y su cuerpo calloso no está desarrollado. Aquel paquete de axones que permiten unir un hemisferio con otro, y de esa manera el individuo actúe como individuo, en este caso del humano. Pero van a ver,
Cuando a un humano se le separan los hemisferios al cortar el cuerpo calloso, actúa como dos individuos, como si tuviera dos almas, dos espíritus, dos mentes, pero eso lo vamos a dejar para después. En este momento vamos a poner atención en este individuo llamado Delfín, que duerme como si tuviera dos cerebros. Y si soñara, la pregunta sería, ¿qué soñará cada hemisferio? ¿Soñarán algo independiente o lo integran como individuo único? Bueno, aquí en este esquema, noten los registros. En la primera parte arriba que dice en inglés hemisferio derecho y abajo está el hemisferio izquierdo. Miren, los dos hemisferios en ese momento tienen una actividad cerebral rápida y de baja amplitud. Es decir, los dos hemisferios están despiertos. Es cuando la conducta de Delfín indica que está muy atento a lo que pasa en su medio ambiente, anda nadando, se anda desplazando, anda interactuando con el medio, se alimenta, etcétera, etcétera. Pero llega el momento, después de cierta actividad, de empezar a dormir, porque todos los seres vivos necesitan dormir para reponer las energías que gastan mientras están despiertos. Bueno, ya en la siguiente parte observen cómo la actividad cerebral de cada hemisferio empieza a ser diferente. Noten poco a poco, dependiendo de la profundidad del sueño, se desfasa la actividad cerebral. Y noten arriba, donde dice sueño lento en inglés, ondas lentas de gran amplitud. Ese es en el hemisferio derecho. Contrasten abajo, el hemisferio izquierdo está despierto. Entonces, esto es sumamente interesante. Y en el último trazo, el hemisferio que estaba durmiendo ahora está despierto. Y el que estaba despierto ahora le toca descansar. Entonces, noten, el mismo individuo se comporta como dos individuos mientras duerme. Un hemisferio duerme, el otro está despierto y luego se cambian. Esto es importante porque en el medio donde vive el delfín corre peligro, no puede dormir profundamente por varios motivos. Uno, el delfín es un mamífero y siendo mamífero tiene que tomar el oxígeno del aire atmosférico. Si no sale regularmente a respirar, se ahoga y se muere. Dos, en el medio donde vive está a expensas de muchos peligros, entre ellos el tiburón. Entonces tiene que estar vigilante. Pero como el sueño, de acuerdo a esto, desempeña una función fundamental para los seres vivos, es decir, se tiene que dar el sueño aún en condiciones donde el individuo corre peligro de morir. Bueno, se desarrolló este tipo de sueño que se llama sueño unihemisférico, que indica que un hemisferio duerme y el otro está vigilante y se van alternando. Y si el delfín, como les decía, sueña, surgen muchas preguntas. Uno se pone a pensar, si sueña con un hemisferio, mientras el otro está despierto, vigilante, el individuo delfín, ¿cómo reacciona? Porque tiene dos tipos de actividad mental. Una de ellas generada internamente por los sueños. Se activan partes internas del cerebro para dar origen a ese tipo de actividad mental llamada sueños. Y la otra parte activada de la mente, pues se activa por estímulos que vienen de afuera. Entonces el individuo cómo reacciona, si ve el peligro que se acerca, el tiburón, ¿cómo reacciona? ¿Cómo sabrá?
si realmente se acerca el tiburón porque su cerebro que está despierto así está recibiendo los estímulos de afuera, o cómo sabrá si es una pesadilla porque es actividad mental generada internamente por el cerebro que está soñando. Bueno, esas preguntas están en el aire, ahí se las dejo para que ustedes mediten y noten que es una información bastante interesante. Bueno, ahí está el delfín que ya conocen, ya les expliqué cómo duerme y cómo su tipo de sueño nos lleva a reflexionar y a generar muchas preguntas todavía sin respuestas. Ahora, pero no solamente el delfín, también las focas, ahí ven una foca, que ellas pueden habitar tanto en tierra firme como es el caso, o meterse al mar. Cuando están en tierra firme duermen como nosotros, es decir, los dos hemisferios están despiertos, los dos hemisferios se van metiendo poco a poco a sueño cada más profundo, pero cuando andan en alta mar, se puede dar el sueño unihemisférico, como en el delfín. Es decir, un hemisferio duerme y el otro está vigilante. Uy, aquí surgen también muchas preguntas, porque los mamíferos a lo largo de la evolución de los animales en general, acuérdense, la vida se originó en el agua y algunos animales en el momento adecuado abandonaron el agua y se adaptaron a la vida terrestre, entre ellos los mamíferos. Y aquí la pregunta que es muy interesante, ¿por qué regresaron algunos mamíferos otra vez a su origen, que es el mar? ¿Y por qué arrastraron la función sueño? Si corren peligro, se pueden ahogar. Pues esto indica que la función sueño es vital para los organismos. Y les menciono que se han hecho experimentos y se ha comprobado que los animalitos experimentales se mueren primero por no dormir, aunque se alimenten y coman todo lo que quieran, que por no comer. Animales que se les alimenta bien y no duermen se mueren más rápido que animales que no comen muchos días, pero se les deja dormir. Entonces se mueren primero los que comen y no duermen que los que que los que no duermen y comen. Entonces con esto queda claro que es más importante dormir que alimentarse. Entonces por ese motivo en parte, pues los mamíferos que regresaron al mar, pues se llevaron con ellos la función sueño, que eso será para otra plática explicarles todas las funciones que pudiera tener el proceso de dormir. Bueno, son esquemas obtenidos de una foca durmiendo. Y aquí, por el tiempo, nada más voy a resaltar lo que indica la letra C y la letra D. En C, ven que hay una asimetría de la actividad cerebral. En los canales 1 y 2, actividad cerebral rápida y de baja amplitud. Y luego en el canal 3 y 4, actividad cerebral lenta y de baja amplitud. Y son de dos hemisferios cerebrales diferentes, lo que indica que un hemisferio duerme y el otro está despierto. Y luego en D se invierte. Ahora el cerebro que estaba despierto duerme y el que estaba dormido está despierto. Y en E, pues ahí los dos
hemisferios duermen simultáneamente. Este es un esquema de una foca durante su ciclo vigilia-sueño. Ahora, ¿y qué pasa en el humano? El humano normalmente actúa como individuo, a pesar de que algunos individuos son indecisos. Dicen sí, no, tal vez, quién sabe. Bueno, pero generalmente se comportan como únicos, como individuos, a pesar de que cada hemisferio tiene algunas funciones especiales. Pero ahí ven en esta imagen de que los dos hemisferios, para que funcionen simultáneamente, paralelamente, están unidos por el cuerpo calloso, que ahí ven en la imagen al fondo el cuerpo calloso que une a los dos hemisferios. Eso nos permite actuar como individuos. Pero ¿qué pasaría si algunos nacen sin cuerpo calloso? O bien, algunos les cortan las fibras que forman el cuerpo calloso. Y esto es un hecho, porque algunos individuos nacen con agenesia, tienen agenesia del cuerpo calloso, es decir, nacen sin cuerpo calloso, y son un modelo muy importante, muy interesante para estudiar esta relación que estamos analizando cerebro-mente. Entonces, individuos con agenesia del cuerpo calloso, o bien aquellos que por medio de cirugía les cortaron las fibras que forman parte del cuerpo calloso, quedan liberados los hemisferios cerebrales para actuar ya de manera independiente, sin coordinación, como sucede en muchos pacientes que tienen epilepsia, pero un tipo de epilepsia que no se puede tratar con fármacos, se ha probado con todos los fármacos antiepilépticos disponibles y no logran controlar la epilepsia, que si no se controla puede conducir a la muerte. Entonces ya en casos extremos, pues se recurre a la neurocirugía. Bueno, se corta el cuerpo calloso. Y de ahí surgieron datos sumamente interesantes para este tema de cerebro-mente. Ahí ven a Roger Sperry, que nació en Estados Unidos, zoólogo, neurofisiólogo, neuropsicólogo, donde él empezó a analizar qué pasa en sujetos con el cerebro dividido, es decir, cuando se les corta el cuerpo calloso. Queda la preparación que se llama cerebro dividido. Bueno, él empezó a estudiar el comportamiento de estos sujetos y tuvo datos sorprendentes. Entonces ahí sobresalió que los hemisferios cerebrales funcionan asimétricamente. Las áreas de cada hemisferio tienen una función especializada. Y en general podemos decir que el hemisferio izquierdo es el que se encarga de la comunicación, tanto de la comunicación verbal como escrita. Y es el cerebro analítico el que analiza, mientras que el cerebro derecho es el cerebro que integra la información, no comunicativo desde el punto de vista verbal y de la escritura, y también es más emotivo. Entonces ahí esa es otra imagen que nos describe lo que ya les he mencionado. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver qué pasa, qué observaba Roger Sperry en el comportamiento de estos individuos a los que se les cortó el cuerpo calloso
y dieron origen a lo que se llama cerebro dividido. Ahí está un experimento con estos pacientes llevados a cabo por Roger Sperry. Entonces, por técnicas especiales, estimulando la vía visual en algún extremo del campo visual, esa señal solamente entra a uno de los hemisferios, no pasa al otro como normalmente, porque la información que entra a través de la vía visual normalmente es percibida por los dos hemisferios, porque se comunican por el cuerpo calloso, pero cuando el cuerpo calloso ya está seccionado, con técnicas especiales se puede proyectar información a un solo hemisferio, de tal manera que un solo hemisferio se entera de un estímulo determinado y el otro no. Por ejemplo, en este caso, allá hay una cuchara que está en inglés spoon, una cuchara que está viendo el sujeto, pero no lo ve del todo, porque la cuchara está colocada en el campo visual que solamente es percibido, se proyecta al hemisferio derecho. Y en ese caso, al individuo, cuando se le interrogaba posteriormente, si se le interrogaba con algunas técnicas, si se le decía, se estimulaba el hemisferio derecho, ¿qué veía? Decía que una cuchara, pero si se interrogaba al hemisferio izquierdo, decía que no vio nada, porque no le llegaba, no integraba esa información el hemisferio izquierdo. Entonces hay diferentes técnicas que permiten en este tipo de pacientes estimular un hemisferio cerebral y no el otro. Y en otro de los experimentos, como ven aquí, se utilizaba imágenes combinadas, raras, llamadas quimeras. Ustedes ven ahí una cara, más bien dos caras fusionadas. De la izquierda una mujer, de la derecha un hombre. Entonces, con las técnicas que les mencioné, se proyecta la imagen a uno de los hemisferios y dependiendo a qué hemisferio se proyectaba la imagen, el individuo contestaba, a ver tú, fulano de tal, ¿qué imagen ves? Bueno, veo la imagen de un hombre con barba y bigote. Bueno, pero si se proyecta a otro hemisferio, el mismo individuo dice, veo una imagen de mujer. Y aquí ven la técnica. Vean ahí por medio de un proyector, un taquistoscopio, se pueden proyectar a uno de los hemisferios las imágenes y de esa manera, dependiendo del hemisferio, el mismo individuo tenía dos preguntas diferentes. El mismo individuo decía, veo un hombre barbudo con bigote, pero el mismo individuo luego decía, no, veo una mujer. Entonces, ahí, si reflexionamos, ahí tenemos un individuo, o más bien un cuerpo, como si estuviera ocupado por dos individuos diferentes, como si tuviera dos almas, de acuerdo a René Descartes, como si tuviera dos espíritus, como si tuviera dos mentes. Y estos estudios de Sperry han continuado con uno de sus alumnos que desarrolló su tesis doctoral allí en el laboratorio de Sperry, con Gazzaniga, neuropsicólogo,
ha seguido analizando esto que hemos estado describiendo, relacionado con esa dualidad cerebro, mente, mente, espíritu, cerebro, alma. Ahí está Gazzaniga, ahora con la gran ventaja de que han integrado técnicas de resonancia magnética para ver el cerebro activado en vivo. Es muy interesante cómo pueden reaccionar estos sujetos con cerebro dividido. Entonces Gazzaniga ha venido integrando información adicional. Vean, ahí está una foto con varios esquemas de resonancia magnética que él ha venido integrando y ha aportado información sumamente interesante. Ese tipo de información le permitió a Roger Sperry obtener el premio Nobel. Entonces ahí están los dos. Roger Sperry arriba, que empezó con sus experimentos de cerebro dividido, y abajo su alumno Gazzaniga, neuropsicólogo, que sigue haciendo estos experimentos que nos están dando información acerca de la relación materia-espíritu, materia-alma. Y aquí, ¿qué pasará con esta persona? Kim Peek acaba de morir. Él forma parte de los super sabios, que tenía autismo muy marcado, pero su cerebro tenía una gran capacidad. Su cerebro como materia tenía una gran capacidad de aprendizaje, porque además no estaba completo su cerebro. Entonces parte de la materia cerebral de este super sabio tenía habilidades muy, muy notables, como por ejemplo, durante su vida aprendió de memoria más de 10,000 libros. Se los sabía como si los tuviera enfrente y leyendo. Podía leer tal página con mucha precisión. Y aprendió o fue almacenando esa información aún sin saber leer cuando era muy pequeño. Sus padres le leían libro tras libro y él lo almacenaba. Y además, otra capacidad sobresaliente, podía leer simultáneamente 2 páginas, como si cada hemisferio trabajara como 2 cerebros con la capacidad de leer, perteneciendo a 2 individuos diferentes, así que leía 2 páginas simultáneamente. Entonces es interesante, porque allí se ve que la materia desempeña actividades mentales y en el mismo individuo, pues había o hay como 2 mentes en este tipo de pacientes. Ya con las técnicas actuales de resonancia magnética, cuando se estudió el cerebro de este super sabio, se observó que no tiene cuerpo calloso, o no tenía porque acaba de morir. Y eso le permitía, pues, que lo que tenía de hemisferios cerebrales se comportaran como cerebros independientes. Aquí en este esquema ven arriba a la derecha la proyección de una neuroimagen tomada con resonancia magnética, un corte sagital de un cerebro íntegro, normal. Allá ven, aunque está un poco fuera de foco, alcanzan a ver el cuerpo calloso, esa estructura que
conecta un hemisferio con otro y que permite que los dos hemisferios se comuniquen de tal manera que uno puede actuar como individuo único. Pero ya les decía, algunos pacientes nacen sin cuerpo calloso, como este super sabio. Y además este super sabio, asómbrense, no nada más no tenía cuerpo calloso, tenía cerebro incompleto, tenía ahí unos fragmentos de cerebelo, ahí se alcanza a ver. Vean arriba el cerebelo cómo se ve de un cerebro normal y noten el cerebro de abajo de este super sabio, está ahí fragmentado, unos pedazos de cerebelo, no se ve cuerpo calloso. Y les decía que algunos pacientes que tienen epilepsia no controlable, se les corta el cuerpo calloso. Y ahí hay relatos de una paciente llamada Vicky, que tenía epilepsia intratable. Un neurocirujano le hizo sección del cuerpo calloso y cada vez que iba al supermercado, relata, tenía conflicto de intereses, porque una de sus manos agarraba un producto, pero otra de sus manos agarraba otro producto diferente. Si compraban, por ejemplo, una marca de mantequilla, un hemisferio de ella prefería una marca. Entonces con una mano agarraba esa marca, pero la otra mano agarraba otra. Entonces ahí había conflictos en el mismo individuo que estaba actuando como dos individuos ocupando el mismo cuerpo. Entonces ahí vemos que lo que llamamos mente depende de la materia donde se está generando. Si fuera alma, espíritu único, pues estos individuos se comportarían como individuos únicos. Pero ya notan en estos ejemplos, Vicky, cómo se comportaba. Y a la hora de vestirse, con una mano se abrochaba y con otra se desabrochaba. Y a la hora de escoger la ropa, con una mano seleccionaba un tipo de ropa y con la otra otro tipo de ropa. Y hay otros relatos muy interesantes de otros estudiantes, de unos estudiantes que les preguntaban, ¿qué carrera vas a hacer? ¿A qué te quieres dedicar? Si le preguntaban a un hemisferio, referían un tipo de carrera, pero si le preguntaban al otro hemisferio del mismo individuo, pues refería que se iba a dedicar a otro tipo de actividad. Entonces, como ven, a mí me parece esta plática, esta conferencia sumamente interesante, que los va a llevar a reflexionar mucho tiempo, y a lo mejor nos vamos a morir reflexionando sin todavía obtener la respuesta si es lo mismo cerebro que mente, cerebro que espíritu, cuerpo, mente, porque son preguntas difíciles de contestar a pesar del avance significativo de la ciencia y tecnología. Pues muchísimas gracias por su atención, y el próximo viernes nos vamos a conectar por el canal habitual de la UDEMAT. Esta vez fue por la Semana Internacional del Cerebro que nos conectamos a través de otro canal, y perdón a aquellos que apresuradamente hoy en la mañana les dije, por favor, conéctense a otro canal. El canal, la liga o link que les di, ese no va a funcionar hoy, aunque al rato Juan, que nos apoya, que es muy eficiente, esta plática la va a subir
al canal habitual, de tal manera que si no les dio tiempo de conectarse, al rato ya va a estar en la red, en el canal de la UDEMAT. Pues muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima plática.